El testamento de Atamaus se ha convertido en algo imperativo que yo, que no poseo estilete de bronce o cálamo de pluma, y que habitualmente tengo por todo instrumento de trabajo la larga espada de 2 manos, componga este relato sobre los curiosos y lamentables acontecimientos que precedieron a la deserción universal de Comorión por parte de su rey y sus gentes. Y para esto sí que estoy bien pertrechado, porque jugué una parte crucial en aquellos acontecimientos y abandoné la ciudad después de que todos los demás la abandonaran. Comorión, como todo el mundo sabe, fue en otro tiempo una esplendorosa capital de altos edificios y la corona de mármol y granito de toda Hiperbórea. Pero en cuanto a la causa del abandono de la ciudad, existen en la actualidad tantas leyendas contrapuestas de naturaleza falsa e inventada que yo, anciano por edad y triplemente anciano por los horrores que he vivido, yo, que me he dejado la piel al menos durante 11 lustros dedicado al servicio público, me siento forzado a escribir el relato verdadero, ahora que ya se ha borrado totalmente de la memoria y la lengua de los hombres, y así lo haré, aunque para ello debe incluir una confesión de mi propia derrota, mi propia incapacidad para desempeñar correctamente mis responsabilidades. Para aquellos que lean este relato en tiempos futuros y tal vez en tierras futuras, procederé ahora a presentarme. Soy Atamaus, verdugo jefe de Usuldarum, y anteriormente ejercí el mismo cargo en Comorión. Mi padre, Mangaital, fue verdugo antes que yo, y los antecesores de mi padre, hasta las generaciones míticas de los reyes primigenios, hundieron la gran espada de cobre justiciero en el bloque de ejecuciones de madera de Eikon. Disculpen a este anciano si les parece que divago, como es habitual en los viejos, perdiéndome en recuerdos juveniles que se han recubierto de la regia púrpura de distantes horizontes y la extraña gloria que ilumina todo aquello que es irrecuperable. Vaya por donde, me siento de nuevo joven cuando pienso en Comorión, cuando desde esa ciudad gris de años sepultados echo la vista atrás y contemplo sus murallas en otro tiempo descomunales, alzándose en la jungla y la multitud alabastrina de las agujas que rozaban los cielos. Comorión era la ciudad de la opulencia por excelencia entre el resto de ciudades opulentas, espléndida y magistral y superior a todas las demás, y a ella rendían tributo desde las orillas del mar Atlante hasta aquel otro mar en el que se halla el continente de Mu, y allí llegaban comerciantes de la distante ciudad de Tulán, cuyas murallas lindaban al norte con hielos ignotos, y del reino del sur de Shobulpanomi, a orillas de un lago de brea en ebullición. Orgullosa y señorial era Comorión, y hasta sus más humildes moradas se asemejaban a los palacios de otras ciudades, y, a diferencia de las fábulas que ingenian los hombres de hoy, que su esplendor y grandiosidad sufriera la invasión de lianas de la jungla y serpientes moteadas, no fue debido a aquella errante profecía pronunciada en una ocasión por la sibila blanca de la isla de nieve llamada Polarión. No, fue algo aún más terrible, un terror tangible contra el que las leyes regias, la sabiduría de los hierofantes y los filos cortantes de las espadas resultaban igualmente inútiles. No sucumbió rápidamente, ni sus defensores fueron repelidos sin dificultad, y, aunque otros olvidan o tal vez lo consideran tan solo una leyenda frívola y dudosa, nunca dejaré de lamentar la pérdida de Comorión. Mi vigor ha disminuido grandemente. El tiempo se ha alimentado sigilosamente de mis venas y me ha tocado el cabello con las cenizas de soles extintos, pero en los días de los que ahora les hablo, no existió un verdugo más valiente, fiel y leal que yo en toda Hiperbórea, y mi nombre era considerado una peligrosa amenaza, una clara advertencia para los malhechores que merodeaban por el bosque y la ciudad, y los salvajes asaltadores de primitivas tribus de otras tierras. Ataviado con la brillante toga de color morado sangre que corresponde a mi cargo, acudía cada mañana a la plaza pública, donde todos podían asistir y observar, y realizaba la tarea que se me había encomendado para instruir a todos los hombres. Y, cada día, el vasto cobre dorado rojizo de la enorme hoja en forma de luna creciente se manchaba, no una vez sino muchas veces, con una sanguinolencia espesa y del color del vino. Gracias a mi brazo certero, mi ojo infalible y un corte limpio, nunca fue necesario repetir el golpe, y era respetado por el rey Locuametros, así como por todos los habitantes de Comorión. Recuerdo bien, por su atrocidad más que peculiar, los primeros rumores que me llegaron durante el desempeño de mi actividad en relación al bandido Nigasin Saum. Aquel hombre pertenecía a un pueblo de individuos morenos y hondamente repulsivos llamados Bormis, que habitaban
en las negras montañas eglofianas a una jornada completa de Comorión y, siguiendo sus costumbres tribales, ocupaban las mismas cuevas que los predadores menos salvajes que ellos, una vez que les habían dado muerte o expulsado de cualquier otra forma. Eran considerados más bestias que humanos por la excesiva vellosidad de sus cuerpos y sus inmundos y sacrílegos ritos y costumbres. Eran principalmente tales seres los que nutrían la temible horda del famoso Nigasin-Sound, la cual aterrorizaba a las gentes de las colinas próximas a las montañas eglofianas con ataques diarios en los que perpetraban la más infame y bárbara rapiña. El robo indiscriminado no era la menor de sus fechorías, y la simple antropofagia estaba lejos de ser la peor de todas. Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, no era difícil concluir que los Formis eran una raza aborigen, con una herencia étnica de la más oscura y repulsiva especie, y se comentaba habitualmente que el propio Nigasin-Sound poseía un linaje más turbio que el resto, al estar relacionado por la rama materna con un extraño dios no antropomórfico, Satogwa, que fue profusamente venerado durante los ciclos subhumanos, y algunos incluso rumoreaban que poseía sangre de aún más extraño origen, si es que pudiera considerarse la sangre, y una monstruosa conexión con la negra estirpe proteica que descendía junto a Satogwa de mundos más antiguos y dimensiones exteriores, donde la fisiología y la geometría habían adoptado una tendencia evolutiva totalmente inversa. Se decía que, debido a esta mezcla de razas ultracósmicas, el cuerpo de Nigasin-Sound, a diferencia de sus greñudos y morenos hermanos de tribu, no tenía ni un solo vello desde la coronilla hasta los talones, y que su piel estaba pigmentada con motas negras y amarillas. Además, era sabido que superaba al resto de sus congéneres en crueldad e inteligencia. Durante mucho tiempo aquel execrable bandido no significó para mí nada más que un hombre terrible, pero era inevitable que terminara despertando cierto interés profesional en mí. Eran muchos los que creían que era invulnerable a cualquier tipo de arma, y contaban que había logrado escapar de maneras imposibles de explicar de más de una mazmorra cuyas paredes no podían ser escaladas o atravesadas por ninguna criatura mortal. Pero, por supuesto, deseché todas esas historias. Mi experiencia de la realidad no incluía a nadie que poseyera tales características o habilidades similares, y conocía bastante bien la propensión del vulgo a aferrarse a supersticiones. Un día tras otro, me llegaban nuevas noticias sobre él, mientras desempeñaba las ocupaciones de un deber nunca descuidado. Este pernicioso maleante no se conformó con la aparente amplia área de operaciones que le ofrecían sus montañas nativas y las colinas cercanas de valles fértiles y ciudades populosas. Sus incursiones fueron haciéndose más osadas y amplias, hasta que una noche atacaron un poblado tan cercano a Comorión que generalmente se le consideraba un suburbio de la ciudad. Allí, él y su horda pestilente cometieron numerosas fechorías de una atrocidad indescriptible, y tras llevarse a muchos de los aldeanos con propósitos incluso menos imaginables, se retiraron a sus cuevas en las cumbres eglofianas de paredes vítreas antes de que los administradores de justicia pudieran darles caza. Fue este temerario acto ofensivo lo que provocó que la ley cayera con todo su peso y celo sobre Nigasin-Sound. En anteriores ocasiones, él y sus hombres habían sido entregados a las autoridades locales de la comarca, pero ahora sus fechorías eran de tal calibre que requerían de la estricta vigilancia de la Guardia de Comorión. Desde ese momento, todos sus movimientos eran seguidos tan de cerca como les era posible. Las ciudades que podía atacar estaban fuertemente vigiladas y se habían colocado trampas por todos lados. Incluso así, Nigasin-Sound logró evitar ser capturado un mes tras otro, y durante todo ese tiempo siguió con sus osados ataques con abochornante frecuencia. Finalmente, casi por casualidad, o debido a su propia temeridad, fue capturado a plena luz del día en la carretera cercana a las afueras de la ciudad. Al contrario de lo esperado, tras observar su renovada ferocidad, no opuso ninguna resistencia. Cuando se encontró rodeado por arqueros y asteros en armadura de malla, se rindió a ellos inmediatamente con una sonrisa sesgada y enigmática, una sonrisa que invadió los sueños de todos aquellos que estaban presentes durante muchas noches posteriores. Por razones que jamás se desvelaron, no estaba acompañado cuando lo apresaron, y ninguno de sus secuaces fue capturado simultáneamente o en días posteriores. Sin embargo, se produjo gran excitación y júbilo en Comorión, y todos tenían curiosidad por contemplar al temible bandido.
Incluso más que el resto, tal vez, sentí que se despertaba mi interés, porque sobre mí, a su debido tiempo, recaería la tarea de decapitar apropiadamente a Nigasin Sound. Tras escuchar los espantosos rumores y leyendas cuya naturaleza ya he descrito someramente, estaba preparado para algo fuera de lo común en cuanto a su personalidad criminal. Pero incluso a primera vista, al contemplarlo cuando lo llevaron a la prisión, avanzando a través de una multitud agitada, Nigasin Sound sobrepasó hasta mis más siniestras y desagradables previsiones. Estaba desnudo hasta la cintura y llevaba el pellejo ocre de algún animal de pelo largo que le colgaba en sucios jirones hasta las rodillas. Sin embargo, tales detalles contribuían poco a aquellos elementos de su apariencia que realmente me asquearon e incluso me conmocionaron. Sus miembros, su torso y sus rasgos eran aparentemente como los de un aborigen, y uno podía llegar a acostumbrarse a su total carencia de vello, en la que se vislumbraba una remota, blasfema y caricaturesca parodia del sacerdote totalmente afeitado, e incluso el extendido e informe moteado de su piel, como el de un enorme boa, podría hasta cierto punto ser achacado a una peculiaridad bastante extravagante de su pigmentación. Era otra cosa. Era la aceitosa y verminosa flexibilidad, la ondulante agilidad y fluidez que acompañaba a cada uno de sus movimientos, que parecían deberse a una estructura y vertebración interna no del todo humana, o, casi se podría decir, una carencia subofidia de cualquier tipo de estructura ósea, lo que hacía que al contemplar al cautivo, y también la tarea que debía llevar a cabo, sintiera un desagrado poco habitual. En lugar de andar parecía deslizarse, y la propia forma de sus articulaciones, la colocación de las rodillas, las caderas, los codos y los hombros parecían arbitrarias y artificiales. Era como si su similitud exterior con la raza humana fuera una mera concesión a las convenciones anatómicas, y que su forma corporal pudiera perfectamente haber asumido y, de hecho, todavía pudiera asumir en cualquier momento desconocidos contornos y dimensiones desafiantes que prevalecen en los mundos transgalácticos. En efecto, ahora sí era capaz de creer las extravagantes historias sobre sus ancestros, y con la misma medida de terror y curiosidad me pregunté qué revelaría el tajo justiciero, y qué repugnante y mefítico icor mancharía la espada imparcial en lugar de sangre honesta. Es innecesario describir aquí con detalles superfluos el proceso por el que Nigasin Sound fue juzgado y condenado por sus múltiples atrocidades. La maquinaria de la ley actuó implacablemente rápida y con firmeza, y la equidad no dejó lugar a ninguna vacilación o retraso. El cautivo fue encerrado en una celda bajo las principales mazmorras, una celda tallada en el estrato básico arcaico de Neis a bastante profundidad, sin otra entrada que un agujero a través del cual el cautivo era bajado y sacado con una larga cuerda y un torno. El agujero estaba tapado con un enorme bloque de piedra y era vigilado día y noche por una docena de hombres armados. Sin embargo, no hubo ningún intento de fuga por parte de Nigasin Sound. En efecto, parecía incomprensiblemente resignado a su próximo final. Siempre he poseído cierta tendencia a la intuición profética, y ahora notaba que había algo en esa inesperada resignación que no presagiaba nada bueno. Además, no me gustó la actitud del prisionero durante el juicio. El silencio que había guardado en todo momento tras su captura y encarcelación lo mantuvo ante sus jueces, aunque se proporcionaron intérpretes que conocían el tosco y sibilante dialecto de las Eiglofes. No respondió a ninguna de las preguntas, ni tampoco ofreció defensa alguna, y lo que menos me gustó de todo ello fue el semblante impertérrito, sin un solo pestañeo, con el que recibió la sentencia de muerte dictada contra él en el alto tribunal de Comorión, por 8 jueces, uno tras otro, y solemnemente, confirmada más tarde por el rey Leucometros. Después de eso, me aseguré bien de que la espada estuviera afilada, y me prometí que aunaría todas las habilidades de un musculoso brazo y un impecable arte manual en la próxima ejecución, la cual no se hizo esperar mucho tiempo, porque el habitual intervalo de 15 días entre la condena y la decapitación fue reducido a 3 días, en vista de las sospechosas peculiaridades de Nigasin Sound y la atroz magnitud de los delitos probados. La mañana señalada, tras una noche que resultó un infierno por una larga sucesión de abominables pesadillas, me dirigí con mi inquebrantable puntualidad al bloque de madera de Eikon, situado con geométrica exactitud en el centro de la plaza principal. Allí se concentraba ya una enorme multitud, y el claro sol ambarino se reflejaba majestuosamente sobre la plata y las togas anaranjadas de los dignatarios de la corte.
el paño de algodón de los comerciantes y artesanos y las toscas pieles de los extranjeros de tierras remotas. Con similar puntualidad, no se hizo esperar la aparición de Niga Sinsaum entre su escolta de guardias, que lo rodeaban con un espeluznante escudo de cuchillos, lanzas y tridentes. Al mismo tiempo, todas las avenidas que recorrían la ciudad, así como las entradas a la plaza, estaban vigiladas por un gran número de soldados, porque se temía que los miembros de la desesperada horda de rufianes que habían logrado escapar intentaran rescatar a su infame jefe en el último momento. Bajo la constante vigilancia de los guardianes, Niga Sinsaum avanzó, clavando en mí la intensa pero inexpresiva mirada de unos ojos color ocre y sin párpados, en los cuales, tras un cuidadoso escrutinio, no distinguí ninguna pupila. Se arrodilló junto al bloque y ofreció su nuca moteada sin un solo temblor. Cuando lo miré con ojo calculador y me preparé para asestar el golpe mortal, se despertó en mí más poderosa y desagradable que nunca la sensación de una repugnante plasticidad subyacente, una estructura invertebrada nauseabunda y extraterrestre bajo la sacrílega parodia de forma humana que lo cubría, y no pude evitar percibir también el aura de extraña frialdad, de cinismo abstracto e impenetrable que supuraba de todas sus extremidades y miembros. Era como una serpiente aletargada o una liana enorme de la jungla ajena a la amenaza de la afilada hacha. Yo era consciente de que podría estar enfrentándome a cosas que estaban más allá del terreno habitual de un ejecutor de la justicia. Sin embargo, levanté la enorme espada con un limpio y simétricamente refulgente arco y la bajé sobre la nuca moteada con mi habitual fuerza y tino. Los cuellos transmiten diferentes sensaciones a la mano del que blande la penetrante hoja. En este caso, solo puedo decir que la sensación no era como las que asociaba con el corte de cualquier sustancia animal conocida, pero vi con alivio que el golpe había sido certero. La cabeza de Niga Sinsaum descansaba totalmente cercenada sobre el bloque poroso, y su cuerpo yacía inerte sobre el pavimento sin un solo temblor de animación al desgajarse. Como había esperado, no salió sangre, solo una excreción negra, alquitranada y fétida, nada abundante, que dejó de brotar en unos minutos y desapareció totalmente de mi espada y de la madera de Aegon. Además, la anatomía interna que la espada reveló carecía de cualquier vertebración firme, pero de acuerdo a la evidencia, Niga Sinsaum había abandonado su vida obscena, y la sentencia del rey Locuametros y los 8 jueces de Comorión fue cumplida con escrupulosa precisión legal. Con orgullo, pero al mismo tiempo también con modestia, recibí el aplauso del gentío expectante y testigo voluntario de la consumación de mi deber oficial, que ahora celebraba con ruidoso júbilo la muerte de la escoria. Tras asegurarme de que los restos de Niga Sinsaum eran entregados a los enterradores públicos que se encargaban de deshacerse de tales despojos, abandoné la plaza y regresé a mi hogar, ya que no se habían programado más decapitaciones para ese día. Tenía la conciencia serena y sentía que me había desenvuelto dignamente en el desempeño de un deber en absoluto placentero. Niga Sinsaum, como era costumbre con los cadáveres de los criminales más depravados, fue enterrado con prisas poco ceremoniosas en un campo yermo a las afueras de la ciudad, donde la gente lanzaba sus desperdicios y basuras. Fue abandonado entre 2 montañas de basura, en una tumba sin marcar que no sobresalía del terreno. La fuerza de la ley ya había prevalecido ampliamente y todo el mundo quedó satisfecho, desde el propio Locuametros hasta los aldeanos que habían sufrido las rapiñas del criminal ejecutado. Me retiré aquella noche tras una abundante comida a base de fruta subana y alubias de yonga, todo eso bien regado con vino foam. Desde un punto de vista moral, tenía suficientes motivos para dormir el sueño de los justos, pero, al igual que la noche anterior, fui víctima de una pesadilla cacodemoniaca tras otra. De esas pesadillas, solo recuerdo la penetrante e invasiva sensación de insufrible suspenso, de terror monótonamente acumulativo, sin forma ni nombre, y el constante y tortuoso sentimiento de vana repetición y oscuro y desesperado esfuerzo y frustración. Además, había un vago recuerdo que se negaba a asumir una forma visual concreta, de cosas que nunca fueron creadas para la percepción o conocimientos humanos, y el sentimiento antes mencionado, y todo el terror, todo sutilmente pero indisolublemente asociado a esas cosas. Al despertarme abotargado y exhausto, tras lo que me pareció un eón de esfuerzos y devastadora confusión, solo pude achacar esos sufrimientos nocturnos a las alubias de Yongua,
y concluí que debí de cenar demasiado abundantemente de aquellas nutritivas viandas. Afortunadamente, no sospechaba de la existencia en mis sueños del oscuro y portentoso simbolismo que en breve se revelaría. Ahora debo relatar cosas que resultan formidables para la tierra y sus habitantes, cosas que exceden las leyes humanas o terrenales, que subvierten la lógica, que se burlan de las dimensiones y desafían la biología. El relato es espantoso y, tras 7 lustros, el temblor de un antiguo miedo todavía sacude mi mano al escribir. Pero nada de esto me turbaba cuando partí aquella mañana hacia el lugar de la ejecución, donde 3 criminales de una ralea bastante común, y cuyos contornos cefálicos he olvidado al igual que sus delitos, iban a encontrar una merecida muerte bajo mi brazo experto. Sin embargo, no había avanzado mucho en la tarea cuando escuché un gran alboroto que se extendía rápidamente de calle en calle, de callejón en callejón, a través de toda Comorión. Distinguí una miríada de gritos de furia, terror, miedo y lamento, que repetían todos los que por alguna circunstancia se encontraban fuera de sus hogares a esa hora. Al cruzarme con algunos de los ciudadanos que se encontraban en un estado de suma agitación y seguían gritando, les pregunté la razón de aquel clamor. Me informaron entonces de que Nigashim Sound, cuya carrera criminal estaba aparentemente finiquitada, había reaparecido y había anunciado el profano milagro de su regreso, cometiendo una atrocidad en la avenida principal ante los ojos de los viandantes de primera hora. Había atrapado al respetable vendedor de alubias y yongua y había procedido inmediatamente a devorar a su víctima viva, haciendo caso omiso de los golpes, los ladrillos, las flechas, jabalinas, adoquines y maldiciones que llovieron sobre él, procedentes de la muchedumbre que se había congregado y por la guardia. Solo cuando hubo satisfecho su apetito atroz, permitió que la guardia se lo llevara, dejando poco más que un puñado de huesos y las vestiduras del vendedor de yongua en el lugar donde tuvo lugar el abominable suceso. Debido a que no existía ningún caso legal comparable, Nigashim Sound fue lanzado una vez más a la celda bajo las mazmorras de la ciudad, a la espera de las órdenes de locuametros y los 8 jueces. Pueden imaginar fácilmente la extrema turbación y el profundo bochorno que sentía yo mismo, así como los ciudadanos y la magistratura de Comorión. Como todo el mundo había podido contemplar, Nigashim Sound había sido eficazmente decapitado y enterrado según el ritual de rigor, y su resurrección no solo desafiaba a la propia naturaleza, sino que entrañaba un quebrantamiento más radical y desconcertante de las leyes del reino. De hecho, los aspectos legales del caso eran tales que se hacía necesaria la inmediata aprobación de un estatuto especial para poder convocar un nuevo juicio y permitir una nueva ejecución de malhechores que regresaran de sus legítimas tumbas. Aparte de todo esto, había una consternación general, e incluso, ya en esos primeros momentos, los habitantes más ignorantes y religiosos de la ciudad lo consideraban como el presagio de alguna calamidad inminente que se abatiría sobre la ciudad. En cuanto a mí, la predisposición científica de mi mente, que repudiaba todo lo sobrenatural, me llevó a rastrear una explicación al problema en la rama no terrestre de los ancestros de Nigashim Sound. Estaba seguro de que las fuerzas de una biología alienígena, las propiedades de una sustancia vital transestelar, estaban de alguna manera implicadas en todo el asunto. Con espíritu de genuino investigador, reuní a los enterradores que se ocuparon del cuerpo de Nigashim Sound y les pedí que me condujeran al lugar de su sepultura, en los terrenos del vertedero. Allí se reveló una singular circunstancia. La tierra no había sido removida, a excepción de un profundo agujero en un extremo de la tumba, como el que podría haber hecho un roedor de gran tamaño. Ningún ser de dimensiones humanas o, al menos, de formas humanas, podría haber emergido por aquel agujero. Siguiendo mis órdenes, los enterradores retiraron la tierra suelta, mezclada con trozos de losa y otros desechos que habían apilado sobre el criminal decapitado. Cuando tocaron el fondo, no encontraron nada, solo una ligera viscosidad donde el cuerpo había yacido, y ésta, junto a un olor de indescriptible fetidez que la acompañaba, pronto se disipó en el aire. Perplejo y más desconcertado que nunca, pero todavía seguro de que el enigma terminaría señalando algún tipo de solución natural, esperé el nuevo juicio. En esta ocasión,
La justicia actuó incluso más rápidamente y empleando menos vericuetos que en la anterior ocasión. El prisionero fue condenado una vez más y se estableció la hora de la ejecución a la mañana siguiente. Se añadió una provisión a la sentencia en relación al enterramiento. Los restos debían ser sellados en un féretro de madera resistente. El féretro debía ser inhumado en una profunda fosa de roca sólida y la fosa debía ser cubierta con pesadas rocas. Se pensaba que estas medidas serían más que suficientes para frenar las inclinaciones malsanas e irregulares de aquella repugnante abominación. Cuando Nigasin Sound fue conducido por segunda vez ante mí, entre una escolta reforzada y una multitud que inundaba la plaza y las avenidas adyacentes, lo observé con profunda preocupación y con una repulsión incluso mayor que la primera vez. Poseo buena memoria para los rasgos anatómicos y observé algunos cambios extraños en su físico. Las enormes manchas de color negro mate y amarillo repugnante que lo cubrían de pies a cabeza habían cambiado ligeramente su distribución. El cambio de las manchas faciales alrededor de los ojos y la boca le otorgaban un rictus entre sombrío y burlón que resultaba insoportable. Además, se apreciaba un acortamiento perceptible de su cuello, aunque el punto de división y unión a medio camino entre la cabeza y los hombros no había dejado marca alguna. Y, tras observar sus miembros, detecté otros cambios más sutiles. A pesar de mi experiencia en cuestiones de física, me sorprendí evitando cualquier especulación sobre los procesos que podrían subyacer a esas alteraciones, y aún menos deseaba conjeturar acerca de los problemáticos resultados que supondría la continuación de esos procesos si es que seguían evolucionando. Deseando fervientemente que Nigasin Sound y las repugnantes e infames propiedades de su cuerpo no consagrado se extinguieran de forma permanente, levanté la espada de la justicia en alto y golpeé con fuerza heroica. De nuevo, al menos por lo que podían determinar los ojos mortales, los efectos del corte fueron los deseados. La cabeza rodó hacia adelante sobre el bloque de madera de Aegon y el torso y las extremidades quedaron inertes y en posición supina sobre las losas manchadas. Desde un punto de vista legal, ese malhechor doblemente condenado estaba ahora 2 veces muerto. Sin embargo, en esta ocasión supervisé en persona la retirada de los restos y me ocupé de echar el cerrojo al exquisito féretro de madera de Afa en el que fueron depositados, y también supervisé cómo se rellenaba con rocas escogidas la fosa de 10 pies en la que se introdujo el féretro. Fueron necesarios 3 hombres para levantar hasta la más ligera de esas rocas. Todos estábamos convencidos de que por fin habíamos dado el golpe de gracia al indomable Nigasin Sound. Cuánta vanidad hay en nuestras esperanzas y esfuerzos terrenales. Llegó la mañana con un insoportable e increíble relato de renovada atrocidad. Una vez más, el extraño criminal medio humano había escapado. Una vez más, su voracidad antropofágica había golpeado a los honorables ciudadanos de Comorión. Había devorado nada más y nada menos que a un personaje tan ilustre como lo era uno de los 8 jueces y, no satisfecho con dejar limpios los huesos de aquel individuo bastante obeso, de postre devoró los rasgos faciales más prominentes de uno de los guardias que intentó detenerle mientras acababa su plato principal y, como en la ocasión precedente, todo ocurrió entre las frenéticas protestas y lamentos de una ingente multitud. Tras mordisquear un poco más los escasos vestigios de la oreja izquierda del desafortunado guardia, Nigasin Sound pareció estar ahito y permitió dócilmente que los carceleros volvieran a llevarlo a prisión. Tanto yo como el resto de personas que me habían asistido en las arduas tareas de enterramiento nos sentimos hondamente impactados por las noticias, y el efecto en el público general fue sin duda deplorable. Los más supersticiosos y temerosos comenzaron a abandonar la ciudad. Se desenterraron profecías olvidadas y los sacerdotes hablaban sin freno sobre la necesidad de aplacar con múltiples sacrificios a sus dioses y ídola, enigmáticamente enfurecidos. Yo era capaz de desentenderme de todas esas simplezas, pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontrábamos, el retorno pertinaz de Nigasin Sound era tan alarmante para la ciencia como para la religión. Examinamos la tumba, aunque solo fuera por guardar las formas, y hallamos que algunas de las rocas superpuestas habían sido desplazadas de tal manera que permitían el paso de un cuerpo con las dimensiones de una serpiente larga o una rata almizclera. El féretro, con sus cerrojos metálicos, había reventado por un extremo,
y todos nos estremecimos al pensar en la inmensa fuerza que debió emplear para lograr abrirse paso. Debido a que el caso sobrepasaba cualquier ley biológica conocida, los formalismos de la ley civil fueron desechados y yo, Atamaus, fui reclamado ese mismo día antes de que el sol alcanzara su punto meridiano y fui solemnemente investido con la responsabilidad de volver a decapitar a Nigasin Sound de inmediato. Dejaron que yo decidiera qué hacer con el enterramiento o cualquier otra forma de eliminación de los restos, y los soldados locales y la guardia fueron puestos bajo mi mando en caso de que requiriese su asistencia. Profundamente consciente del honor que se me hacía y dolorosamente perplejo pero impertérrito, me dirigí al escenario de mis labores. Cuando el criminal reapareció, resultó obvio no solo para mí, sino también para todos los demás que sus rasgos personales físicos en esta nueva reencarnación habían sufrido un cambio realmente notable. El moteado de su piel consistía ahora en algo más que sutiles manchas que formaban un fabuloso y repulsivo dibujo sobre su piel, y sus características humanas habían dado paso a unos rasgos distorsionados de otro mundo. La cabeza estaba unida a los hombros, casi sin intermediación de un cuello. Los ojos rasgados se abrían en una cara con protuberancias y hoyos oblicuos. La nariz y la boca mostraban una tendencia a desplazarse la una a la otra, y había más alteraciones que prefiero no detallar, ya que consistían en una horripilante degeneración de los miembros corporales humanos más nobles y distintivos. Sin embargo, sí mencionaré las extrañas y colgantes formas, como papadas anilladas o mocos de pavo, en las que habían degenerado sus rótulas. Sin embargo, era el propio Nigasin Sound quien allí se alzaba, si fuera posible dignificar su porte con esa palabra, ante el bloque de ejecución. Debido a la casi inexistencia de una nuca, la tercera decapitación requirió una gran precisión visual y una delicadeza manual que, con toda probabilidad, ningún otro verdugo hubiera podido ofrecer. Me enorgullezco al decir que mi habilidad fue la adecuada para cumplir con mi cometido, y de nuevo el cuerpo del inculpado fue separado de su vil apéndice cefálico. Pero si la hoja de la espada se hubiera desviado ligeramente a uno u otro lado, el desmembramiento que se hubiera producido tendría que haber recibido técnicamente un nombre distinto al de la decapitación. El laborioso cuidado con el que mis ayudantes y yo llevamos a cabo la tercera inhumación fue sin duda merecedora de éxito. Colocamos el cuerpo en un resistente sarcófago de bronce y la cabeza en un segundo sarcófago más pequeño del mismo material. Las tapas fueron soldadas con metal fundido, y después los dos sarcófagos fueron transportados a lugares de comorión situados en direcciones opuestas. El que contenía el cuerpo fue enterrado a gran profundidad bajo monumentales masas de piedra, pero el que contenía la cabeza lo dejé desenterrado, con el propósito de vigilarlo de cerca toda la noche en compañía de una guardia de hombres armados. También asigné una guardia numerosa para guardar vigilia en el lugar de enterramiento del cuerpo. Llegó la noche y, acompañado por 7 leales portadores de tridentes, me dirigí al lugar donde había dejado el sarcófago más pequeño. Estaba en el patio de una mansión desierta, en mitad de los suburbios, lejos de las molestias de la muchedumbre. En cuanto a armas, yo mismo llevaba un alfanje y un arma de asta grande. También llevábamos un buen suministro de antorchas para no carecer de luz en nuestra repulsiva vigilia, y manteníamos varias encendidas al mismo tiempo y clavadas en grietas entre las losas del patio, de tal manera que formaban un círculo de macabras llamas alrededor del sarcófago. También llevamos con nosotros gran cantidad de vino foam carmesí en odres de piel y dados hechos con marfil de mamut, con los que entretenernos durante las negras horas nocturnas, y echando un ojo a nuestra carga con una vigilancia despreocupada pero constante, nos dispusimos a disfrutar discretamente del vino y comenzamos a jugarnos pequeñas cantidades de no más de 5 pasors, como es la costumbre de los buenos jugadores hasta que han tomado la medida a sus oponentes. La oscuridad se hacía cada vez más profunda, y en el cuadrado de zafiro sobre nuestras cabezas, al que la luz de las antorchas otorgaba una tonalidad azabache, contemplamos Polaris y los planetas rojos que observaban desde la inmensa lejanía por última vez a Comorión en toda su gloria. Pero no nos amilanamos con la inminencia del desastre, sino que bromeamos valientemente y bebimos intercambiando procaces bromas a la salud de la monstruosa cabeza que se encontraba ahora tan seguramente confinada y tan remotamente separada de su detestable cuerpo. El vino pasaba de mano en mano, y el rosado néctar
trepó a nuestros cerebros y poco a poco fuimos arriesgando más en nuestras apuestas y el juego se aceleró hasta desembocar en un agradable frenesí. No sé cuántas estrellas pasaron sobre nuestras cabezas en los cielos humeantes, ni cuántas veces bebí de las botellas en constante circulación. Pero recuerdo bien que gané al menos 90 pasors de los portadores de tridente, que maldecían soez y ruidosamente mientras se esforzaban en vano por contener la embestida de mi victoria. Yo, al igual que el resto, me había olvidado por completo del objeto de nuestra vigilia. El sarcófago que contenía la cabeza había sido originalmente diseñado para acoger el cuerpo de un niño pequeño. Alguien podría pensar que su uso presente era un pecaminoso y sacrílego desperdicio de un bronce excelente, pero no habían encontrado ningún otro recipiente disponible del tamaño y la fuerza apropiados en el momento del enterramiento. En el fragor del fervor creciente del juego, como ya he señalado, todos dejamos de vigilar el receptáculo y me estremezco al pensar cuánto tiempo transcurrió mientras se produjo alguna normalidad visible o incluso audible antes de que la insólita y aterradora conducta del sarcófago atrajera nuestra atención. Fue el repentino, fuerte y metálico estruendo, como el de un golpe en un gong o en un escudo, lo que nos hizo darnos cuenta de que las cosas no estaban como debieran, y al girarnos al unísono en dirección al sonido, vimos que el sarcófago se elevaba y se desplazaba de una manera de lo más inapropiada entre su anillo de antorchas ardientes, primero hacia un extremo rincón, luego hacia otro, bailaba y daba piruetas, mientras repicaba ruidosamente sobre el pavimento de granito. El verdadero horror de la situación apenas había tenido tiempo de penetrar en nuestros cerebros cuando tuvo lugar un nuevo e incluso más siniestro incidente. Vimos que el sarcófago se combaba amenazadoramente por los lados y por la parte superior e inferior, y al poco había perdido cualquier similitud con su forma original. Sus contornos rectangulares se hincharon y se curvaron hasta quedar horriblemente desfigurados, como las visiones cambiantes de una pesadilla, y el objeto quedó convertido en una esfera ovalada. Entonces, con un sonido atroz, comenzó a romperse por los bordes soldados de la tapa y explotó violentamente por la mitad. A través de la larga e irregular grieta brotó una diabólica masa oscura en ebullición y en constante expansión de materia incognoscible, burbujeando como la venenosa espuma de 1.000.000 de serpientes, siseando como la levadura del vino en fermentación y lanzando aquí y allá enormes burbujas oscuras tan grandes como vejigas de cerdo. Derribando varias antorchas, rodó en una ondulante riada por las losas del suelo y todos retrocedimos de un salto para evitarlo, invadidos por el terror y la estupefacción más execrables. Nos encogimos atemorizados contra la pared trasera del patio, mientras las antorchas derribadas chisporroteaban salvajes y humeantes, y observamos los asombrosos movimientos de la masa, que se había detenido como si quisiera reagruparse, y que ahora decrecía como alguna especie de torrente infernal. Se encogió, colapsó y un poco después, sus dimensiones comenzaron a asemejarse de nuevo a las de la cabeza que habían enterrado, aunque todavía carecían de cualquier parecido real en cuanto a su forma. La cosa se convirtió en una pelota redonda y negruzca, en cuya palpitante superficie los nacientes contornos de rasgos aleatorios se perfilaban con la superficialidad de un dibujo. Había un ojo sin párpado, pardo, rojizo, sin pupila y fosforescente, que nos observaba desde el centro de la esfera, mientras la criatura parecía estar sopesando la situación. Permaneció inmóvil durante más de un minuto, y a continuación, catapultándose con un salto, voló por encima de nosotros hacia la entrada abierta del patio y desapareció de nuestra vista en la medianoche de las calles. A pesar de nuestro asombro y desconcierto, pudimos observar la dirección aproximada que había tomado, y en esa dirección se hallaba, para mayor terror y confusión de todos, el emplazamiento de Comorión, donde el cuerpo de Niga Sinsaun había sido enterrado. No nos atrevíamos a conjeturar sobre el significado de todo aquello y el probable resultado final. Pero aunque existían 1.000.000 de miedos y reparos que hubieran debido disuadirnos, tomamos nuestras armas y seguimos el camino de aquella infame cabeza con toda la inmediatez y celeridad de movimientos que la considerable cantidad de vino fomo ingerido nos permitió. Nadie más que nosotros se encontraba en las calles a aquella hora en la que hasta los juerguistas más disolutos o bien se habían marchado a sus casas o habían sucumbido a sus libaciones bajo mesas de tabernas. Las calles estaban oscuras, se sentía en ellas una especie de melancolía y tristeza, y las estrellas lucían medio sofocadas, como matizadas por la invasiva bruma de un miasma pestilente.
Continuamos avanzando por la calle principal y nuestros pasos resonaban sobre los adoquines en medio de la quietud con un sonido hueco, como si la piedra sólida bajo los pies hubiera sido horadada con un laberinto de criptas funerarias mientras pasábamos nuestra extraña vigilia. Durante el recorrido no encontramos ninguna señal de aquella criatura supremamente nociva y execrable que había escapado del sepulcro partido. Para nuestro alivio y en contra de nuestros temores, tampoco encontramos nada de una naturaleza asociada o análoga, como la que debería andar suelta si nuestras suposiciones eran ciertas, pero cerca de la plaza central de Comorión, nos encontramos con un grupo de hombres que portaban lanzas de asta, tridentes y antorchas, y que resultaron ser los guardias que había dejado apostados aquella tarde junto a la tumba del cuerpo de Niga Sinsam. Aquellos hombres estaban en un estado de agitación lamentable y nos refirieron un espeluznante relato sobre cómo la tumba profundamente enterrada y los monumentales bloques de piedra que estaban apilados sobre ella se habían levantado como si fueran agitados por un terremoto, y de cómo una masa con forma de pitón de materia burbujeante y crepitante había brotado de dentro, atravesando los bloques, y había desaparecido en la oscuridad en dirección a Comorión. A continuación, nosotros les relatamos lo ocurrido durante nuestra vigilia en el patio, y todos estuvimos de acuerdo en que un gran mal, algo más nefasto que una bestia o una serpiente, andaba de nuevo suelto y voraz en la noche, y solo mencionamos en susurros de asombro lo que la mañana podría depararnos. Tras unir nuestras fuerzas, recorrimos la ciudad, peinando cuidadosamente los callejones y vías públicas, y temiendo con el temor de los hombres valientes la oscura y despiadada criatura que la luz de nuestras antorchas pudiera revelar tras cualquier esquina, recoveco o portal. Pero la búsqueda resultó inútil y las estrellas comenzaron a desvanecerse en un pálido cielo, y el amanecer llegó colándose entre los pináculos de mármol con un brillo de plata fantasmal, y arrojó un sutil y espectral ámbar sobre los muros y el pavimento. Pronto se oyeron pasos de otras personas que resonaban por la ciudad, y uno a uno fueron despertándose los repiqueteos y barullo de la vida. Los primeros viandantes aparecieron, y los vendedores de fruta, leche y legumbres llegaron desde el campo, pero no teníamos ni una sola huella de aquello que buscábamos. Proseguimos la búsqueda mientras la ciudad retomaba sus actividades matutinas a nuestro alrededor. Entonces, abruptamente, sin previo aviso y bajo unas circunstancias que hubieran sobresaltado al hombre más recio y asustado al más temerario, encontramos a nuestra presa. Cuando entrábamos en la plaza en la que se alzaba el bloque de ejecución de Eikon, donde tantos miles de malhechores habían apoyado sus culpables cuellos, escuchamos un grito de terror mortal y agonía, que tan solo una cosa en el mundo podría haber producido. Nos apresuramos y observamos que dos caminantes que estaban cruzando la plaza cerca del bloque de ejecución forcejeaban y se retorcían en las garras de una monstruosidad sin parangón, que tanto la evolución natural como las fábulas hubieran repudiado. A pesar de las desconcertantes y ambiguas rarezas que exhibía la criatura, cuando nos acercamos la identificamos como Niga Sinsam. La cabeza, por tercera vez reunida con su detestable torso, se había ensamblado medio aplastada en la zona baja del pecho y el diafragma, y, durante el proceso de esta nueva fusión, un ojo se había desplazado disociándose totalmente de su par y de la cabeza, ocupando ahora la zona del ombligo, justo debajo de la protuberancia de la barbilla. Otras alteraciones incluso más asombrosas habían tenido lugar. Los brazos se habían alargado y convertido en tentáculos, con dedos que eran como marañas de víbora retorciéndose, y donde normalmente debería haber estado la cabeza, los hombros se habían elevado hasta formar un prominente cono que culminaba en una boca con forma de taza. Sin embargo, lo más fabuloso e imposible de todo eran los cambios en los miembros inferiores. Las dos rodillas y la cadera se habían vuelto a bifurcar en largas probóscides cubiertas de ventosas con gargantas. Combinando sus distintas bocas y apéndices, la aberración se ocupaba en devorar a los dos desgraciados que había capturado. Atraídos por los gritos, una multitud se apiñó a nuestras espaldas mientras avanzábamos hacia la atroz escena. La ciudad entera pareció llenarse con un clamor casi instantáneo, un alboroto creciente en el que la nota dominante era de un terror supremo y desolador. No mencionaré nuestros sentimientos como oficiales y hombres. Todos teníamos claro que los factores ultraterrenos de los antepasados de Niga Sinsam se habían impuesto en una proporción que iba espeluznantemente en aumento tras su última resurrección. Pero a pesar de esto y de la extraordinaria enormidad de la aberración que teníamos ante nosotros, seguíamos dispuestos a cumplir con nuestro deber y defender lo mejor que pudiéramos a la muchedumbre desvalida.
No me pavoneo del heroísmo que fue necesario. Éramos hombres simples y debíamos hacer solo aquello que era nuestra incuestionable obligación. Rodeamos al monstruo y habríamos saltado sobre él inmediatamente con nuestras lanzas y tridentes. Pero entonces se reveló una embarazosa dificultad. La criatura se había enroscado tortuosa e inextricablemente con sus presas, y los tres se retorcían y sacudían de forma tan violenta que no podíamos usar nuestras armas sin arriesgarnos a atravesar o herir de cualquier otra forma a nuestros dos conciudadanos. Por fin los forcejeos y las sacudidas fueron debilitándose a medida que la sustancia y la sangre vital de los hombres se consumía, y la nauseabunda masa formada por devorador y devorados fue perdiendo gradualmente vitalidad y movimiento. Ese momento, si es que hubo alguno, fue nuestra única oportunidad, y estoy seguro de que todos nos hubiéramos unido al ataque, por inútil y vano que hubiera sido, pero estaba claro que el monstruo se había hartado de tales minucias y ya no estaba dispuesto a someterse a los nimios incordios de los abusos humanos. Cuando levantamos las armas y nos dispusimos a atacar, la criatura retrocedió, llevando consigo todavía a sus víctimas desangradas y flácidas, y subió al bloque de Eikon. Ante los ojos de los allí reunidos, comenzó a expandir cada uno de sus miembros en todas direcciones, como si estuviera hinchándose de rencor y maldad. El ritmo al que aumentaba de tamaño y las proporciones que la criatura adquirió mientras cubría totalmente el bloque y se derramaba por ambos lados del mismo con ondulantes y desbordantes pliegues hubieran sido suficiente motivo para intimidar a los héroes del más remoto de los mitos. Debo añadir que la expansión del torso principal fue más horizontal que vertical. Cuando la aberración comenzó a mostrar unas dimensiones que sobrepasaban las de cualquier criatura de este mundo y a derramarse agresivamente hacia nosotros, con una lenta e interminable expansión de unos brazos como boas, no se les pudo reprochar a mis más valientes y leales compañeros que se retirasen, y aún menos se le pudo reprochar nada a la población en general, que ya abandonaba como Orión en torrenciales multitudes entre agudos gritos y lamentos. Su huida, sin duda, se vio acelerada por los sonidos vocales que emitía el monstruo por primera vez desde que llegamos. Esos sonidos se asemejaban más a siseos que a otra cosa, pero el volumen era sobrecogedor, el timbre un tormento y una agonía para el oído, y lo peor de todo es que no solo brotaban de la boca del diafragma, sino de todas y cada una de las aperturas orales o ventosas que la horrenda criatura había desarrollado. Incluso yo, Atamaús, huí de aquellos siseos y permanecí bien alejado de los dedos enroscados y serpentinos. Sin embargo, me siento orgulloso al recordar que permanecí allí en el borde de la plaza vacía durante algún tiempo, y al alejarme eché más de un afligido vistazo atrás. La criatura que había sido Nigasin Sound parecía satisfecha con su triunfo, y allí se alzaba supina y montañosa sobre el derrotado bloque de ejecución de Eikon. La miríada de siseos disminuyó hasta un leve y vago susurro, como el que produciría una familia de somnolientas pitones, y no intentó en ningún momento atacarme o acercarse a mí. Pero al comprender finalmente el irresoluble dilema profesional al que me enfrentaba, y descubrir además que como Orión se encontraba ya sin rey, sin sistema judicial, ni fuerza policial ni ciudadanos, abandoné finalmente la ciudad maldita y seguí al resto. Fin.